En este vídeo vamos a ver uno de los aspectos más relevantes en el campo del derecho administrativo y de hecho en la práctica diaria de cualquier funcionario pues también es algo muy importante y a lo que me estoy refiriendo es a el tema del cómputo de plazos. Vale, el cómputo de plazos es una cuestión fundamental y de hecho es algo muy importante tanto en exámenes teóricos, porque es muy fácil que tengáis alguna pregunta teórica de esta, como sobre todo en casos prácticos. ¿Vale? El tema de cómputo de plazos es algo que hay que manejar muy bien, hay que saberse el contenido de este artículo y sobre todo hay que entenderlo para poder aplicarlo correctamente en un caso práctico. Entonces vamos viendo, es un artículo bastante largo, ya lo veis, ¿no? Se nos va aquí hasta un punto número 8, o sea, bastante amplio, y prácticamente todos los puntos que vienen en el artículo son importantes y son preguntables. Lo primero que tenemos en el punto número 1 es una regulación muy interesante porque supone una innovación con respecto a la norma anterior que teníamos en tema de procedimiento, que era la ley 3092, porque lo que tenemos en el punto número 1 es la posibilidad de regular los plazos en horas. Vale, y esto no venía contemplado en la ley 3092, por lo tanto esto es una innovación. Vale, la regulación que dan es bastante sencillita, pero bueno, hay que verla y sobre todo hay que darse cuenta que es una cuestión muy novedosa. Vale, porque lo que nos vienen a decir en el punto número 1 respecto a este cómputo en horas, nos dicen que a no ser que una ley o el derecho comunitario establezca lo contrario, si el plazo se fija en horas, se entiende que son horas hábiles. ¿Vale? Y eso aquí ocurre lo mismo que vamos a ver en el punto número 2 con respecto a los días. ¿Vale? Salvo que nos digan lo contrario, entendemos que son hábiles, tanto las horas como los días. Y luego nos dicen, ¿cuáles son las horas hábiles o qué horas entendemos que son horas hábiles? Vale, pues muy sencillo, son hábiles todas las horas que forman parte de un día hábil. Vale, entonces, un día hábil tiene 24 horas hábiles. Vale, simplemente es eso. Entonces, si nos dan un plazo en horas y no nos dicen lo contrario, ni una ley ni el derecho comunitario, asumimos que esas horas son horas hábiles y sabemos que son horas hábiles todas las horas que forman parte de un día hábil. Vale, eso es el primer párrafo. Y luego, respecto a cómo se procede al cómputo, lo que tenemos en el segundo párrafo y una limitación, que es quizá lo más preguntable, nos dicen que para computar un plazo en horas se tiene que contar de hora en hora y minuto en minuto desde la hora y minuto que se practique la notificación o publicación. Vale, entonces vamos de hora en hora y minuto en minuto desde que se haga la notificación o publicación del acto que sea que esté iniciando ese cómputo del plazo. De aquí quizá interesante que os deis cuenta que nos dice hora y minuto desde la hora y minuto que se haga la notificación o publicación. Os lo digo porque luego vamos a ver en el cómputo en días que es a partir, ya lo veis aquí, del día siguiente. Vale, entonces, cuando es horas es de la hora y el minuto en el que se haga la notificación, no desde la hora y minuto siguiente a que se haga la notificación. No, es desde la hora y minuto en que se haga la notificación o publicación. O sea que esto es un poco diferente que lo que veremos en la parte de los días. Pero bueno, no sería especialmente preguntable. Pero lo que sí que es muy preguntable, de hecho lo más preguntable del punto número 1, es la limitación. Que nos dicen que siempre que se establezca un plazo en horas, como máximo 24 horas. Porque si el plazo tiene una duración superior a estas 24 horas, habría que darlo en días. ¿Vale? Entonces, introducen la innovación de poder meter plazos en horas, pero como máximo 24 horas. Si es un plazo superior a 24 horas, habrá que darlo en días. Vale, y eso es el punto número 1. Luego, punto número 2, más o menos ya os he comentado algo, nos dice, a no ser que ley o derecho comunitario establezca lo contrario, si el plazo se señala en días, tenemos que entender que son días hábiles. ¿Vale? Entonces lo mismo que veíamos con las horas, tenemos con los días. Si pone días y horas a secas, asumimos que son días u horas hábiles. Y luego, muy importante, pregunta muy básica, pero aún así hay que saberla, nos dice qué días son inhábiles. Porque nos dice que son inhábiles los sábados, los domingos y los festivos. Por lo tanto, todos los demás días van a ser hábiles. Entonces son hábiles todos los días, menos los sábados, los domingos y los festivos, que son inhábiles. Vale, muy importante el tema de los sábados, porque también es modificación que introduce la ley 39, porque con la ley anterior, con la ley 3092, los sábados no se consideraban inhábiles. Vale, y ahora desde que entra en vigor la ley 39, pasan a considerarse inhábiles también. Vale, y luego, para que un día, o sea, para que un plazo, perdón, nos lo fijen en días naturales, nos lo tienen que decir expresamente. Vale, entonces, si una ley o derecho comunitario establece que un día, que el cómputo de los días se tiene que hacer por días naturales, nos lo tienen que decir expresamente en cualquier notificación que nos haga. Vale, entonces, lo normal es eso, que sean días hábiles y para que sean naturales nos tienen que avisar. Básicamente es lo que nos están diciendo. Vale, y luego, punto tercero, lo que os comenté ya del cómputo, plazos que vengan en días empiezan a contar desde el día siguiente a la notificación, publicación o que se produzca el silencio,
¿Vale? Entonces, a pesar de que la notificación nos llegue hoy, el plazo empezaría a contar mañana. ¿Vale? Eso es lo fundamental. O que se publica hoy, pues empieza a contar mañana, o el silencio se produce hoy, empieza a contar mañana. ¿Vale? Entonces, siempre plazos en días a partir del siguiente, a la notificación, publicación o silencio. Y luego, en el punto cuarto, nos explican un poco, básicamente, cómo hacer el cómputo de plazos, ¿no? Porque nos dicen, si el plazo va en meses o en años, también se computa a partir del siguiente, a la notificación, publicación o silencio. O sea, esto básicamente nos repite lo que acabamos de ver en el punto anterior, ¿no? Plazo en meses, plazo en años, empieza a computar a partir del siguiente, a la notificación, publicación o silencio. Vale. Pero luego lo que nos dicen, que es lo interesante, lo que es un poco novedoso, que no deja de ser una explicación de cómo se aplica esto en la práctica, porque si lo pensáis en vuestra cabeza seguro que sacabais esta conclusión, nos dice que el plazo concluye el mismo día que se produjo la notificación, publicación, silencio en el mes o año de vencimiento. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaros que os llega una notificación el 1 de marzo y os dicen que tenéis un plazo de un mes para hacer lo que sea. Vale, pues ese plazo, os llegó la notificación el 1 de marzo, empezaría a contar el 2 de marzo. Vale, el primer día del plazo sería el 2 de marzo. Pero el último día del plazo sería el 1 de abril. Vale, eso es lo que nos dicen. O sea, empieza a computar el día siguiente que se produzca la notificación, publicación o silencio, por lo tanto el mismo día que nos la hacen no cuenta, pero el plazo finaliza en el día equivalente del mes o año en el que se produce el vencimiento. Lo dicho, nos notifican el 1 de marzo, nos dan un plazo de un mes, ese plazo finaliza el 1 de abril. ¿Vale? Entonces el 1 de abril sería el último día del plazo. El 2 de abril ya estaría fuera de plazo, pero el 1 de abril aún estaría dentro de plazo. Y eso, si lo pensáis, es muy lógico, porque imaginaros, si contáramos también el 1 de marzo y el plazo acabara el 1 de abril, realmente sería un mes y un día, porque tendríamos todo el mes de marzo y además el 1 de abril. ¿Vale? Entonces la lógica es esa, ¿no? Para eliminar ese día extra que habría, los plazos empiezan a computar desde el siguiente y acaban en la misma fecha, pero en el mes o año de vencimiento que haya establecido esa notificación. Vale, entonces un poco lo que nos viene a decir. Y luego nos dan una posibilidad, claro, como hay meses que tienen 30, otros tienen 31, otros incluso como febrero tiene 28 o hasta 29, como ha sido en este año 2020, pues nos dice, si en el mes de vencimiento no hay día equivalente, se entiende que el plazo expira el último día del mes. Vale, pues aquí más o menos lo mismo. Imaginaros, os practican la notificación el día 31 de marzo, el plazo empieza a computar el 1 de abril, o sea, el 31 de marzo todavía no estaríamos dentro del plazo, pero como en abril y os dan un plazo de un mes, que nos dije, vale, pues imaginaos notificación 31 de marzo, plazo de un mes, como en abril no hay día 31, pues tenemos que entender que ese plazo acaba el 30 de abril. Vale, entonces 31 de marzo nos dan un plazo de un mes, ese plazo acaba el 30 de abril, o sea, el último día del mes siguiente. Vale, eso es lo que nos establece el punto cuarto. Luego, punto 5 nos dice que si el último día del plazo, eso es como un acto de deferencia que se tiene para los administrados, ¿no? Porque nos dicen, si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. Vale, pues imaginaros un plazo que os acaba el 1 de mayo, que siempre es festivo, pues lo entendemos prorrogado al 2 de mayo. Creo que en algunas comunidades el 2 de mayo también sería festivo, pues en ese supuesto hasta el 3 de mayo, lo que sea. Si un plazo finaliza en un día inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente. ¿Vale? Algo más o menos lógico. Y como para no limitar los plazos, para no hacerlos más pequeños, pues se da esa deferencia al conjunto de los administrados. Luego, como ya sabéis que hay festivos nacionales, locales, autonómicos, bueno, hay mucha casuística con respecto a los días hábiles o inhábiles, tenemos que si un día es hábil en el municipio o comunidad del interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo con el que esté tramitando ese procedimiento, o al revés, en ese supuesto se entiende que es inhábil a todos los efectos. O sea, que aquí básicamente lo que nos dicen es que si participan varias personas o administraciones que tienen diferentes calendarios de días hábiles o inhábiles, el hecho de que un día sea inhábil para uno de los que está participando en ese procedimiento ya lo convierte en inhábil para todos los demás. ¿Vale? Básicamente es eso, ¿no? Si es inhábil para mí, pero hábil para la administración, ese día se convierte en inhábil para la administración también. Y al revés, si es un día que es hábil para mí en mi municipio, pero es inhábil en el ámbito de la administración con la que esté tratando en ese procedimiento, se convierte también en inhábil. Bueno, entonces, aunque sea inhábil para uno solo, ya lo convierte en inhábil para todos los demás. Luego, el punto séptimo, como un mandato que se le da a las administraciones, a la del Estado y a las comunidades autónomas para que establezcan su calendario de días inhábiles. ¿Vale? Entonces, el Estado y las comunidades autónomas tienen que fijar su calendario de días inhábiles para el tema del cómputo de plazos. Y luego, aquí es un poco representación de la tutela que ejercen las comunidades sobre las entidades locales,
Porque nos dice que el calendario de las comunidades autónomas tiene que establecer también los días inhábiles para las entidades locales. ¿Vale? Entonces, el Estado y las comunidades autónomas son los competentes para establecer esos calendarios y en el que hagan las comunidades autónomas se establecen también los días inhábiles de las entidades locales que están en su territorio, evidentemente. Y ese calendario tiene que ser objeto de publicidad en el diario oficial que sea antes de que comience el año que sea. O sea, pues el calendario del 2021, de días inhábiles del 2021, habrá que publicarlo pues a finales de 2020. ¿Vale? Eso es lo que nos dice en el punto 7. Y luego el punto 8 lo que nos viene a decir es que una cosa es cómputo de plazos y otra es funcionamiento de los servicios. Porque el hecho de que un día sea hábil o inhábil a efecto de cómputo de plazos no determina ni el funcionamiento de los centros de trabajo, ni la organización del trabajo, ni temas de jornada, ni de horarios. ¿Vale? Entonces, por una parte van los calendarios de días hábiles e inhábiles y por otro día va el calendario laboral para el conjunto de los trabajadores de la administración. ¿Vale? Entonces, que sea hábil o inhábil no determina ni el funcionamiento, ni la organización, ni tema de jornada, ni tema de horarios de las diferentes administraciones. Vale, y nada, así el artículo 30, lo he dicho, artículo que es muy importante que lo manejéis bien. Si os quedáis con alguna duda, me podéis poner cualquier comentario que estaré encantado de responderos o de intentar responderos. Y nada, hasta la próxima y mucho ánimo.